¿Quieres ganar más dinero? La mayoría de la gente te dirá que sí, pero si les preguntas cómo piensan sobre el dinero, la mayoría se quedará en blanco. Y ahí, en ese silencio, está la raíz de casi todos los problemas financieros. Tu relación con el dinero no empezó el día que abriste tu primera cuenta bancaria. Empezó mucho antes. En las frases que oías en casa sobre los ricos, en cómo veías a tus padres reaccionar cuando llegaban las facturas, en si te enseñaron a sentir culpa, miedo o vergüenza por querer más. El verdadero problema no es no tener dinero ahora mismo. El problema es seguir pensando y actuando como alguien que está destinado a no tenerlo nunca. Y eso, por suerte, lo podemos cambiar. Hoy vamos a desglosar los tipos de mentalidad financiera que existen y te ayudaré a identificar cuál te está frenando para que puedas, de una vez por todas, tomar el control. Empecemos con la más común y, sin duda, la más destructiva: la mentalidad de escasez. Si alguna vez has pensado cosas como «el dinero es limitado y nunca alcanza», «para que alguien gane, otro tiene que perder» o «mejor no arriesgo este poquito que tengo porque podría perderlo todo», entonces conoces bien esta mentalidad. Quien vive atrapado en la escasez vive en un constante modo de supervivencia. Cada gasto genera ansiedad, cada inversión parece un salto al vacío. Ahorran, sí, pero lo hacen por miedo a un futuro catastrófico, no como una estrategia para construir un futuro próspero. Cada decisión económica está teñida de pánico. Entonces, ¿cómo se escapa de esta cárcel mental? El experto en finanzas Ramit Sethi lo resume en 2 palabras: información y acción. El miedo se alimenta de la ignorancia. Cuando no entiendes cómo funciona el dinero, cómo se invierte o cómo se genera, es natural que te asuste. Pero en el momento en que empiezas a educarte, leyendo un libro, viendo un video como este, escuchando un podcast, esa oscuridad empieza a disiparse. El miedo se reduce porque ya no estás frente a un monstruo desconocido, sino frente a un sistema con reglas que puedes aprender. Y luego viene la acción. No tienes que empezar invirtiendo miles de euros. Da un paso pequeño. Abre una cuenta de ahorro con un objetivo claro. Automatiza una pequeña transferencia mensual a un fondo de inversión. Paga una pequeña deuda. Cada una de estas acciones, por mínima que sea, le envía un mensaje poderoso a tu cerebro. Yo tengo el control. El dinero no me domina, yo lo dirijo. La abundancia, amigo mío, empieza en la mente, mucho antes de manifestarse en tu cuenta bancaria. Ahora pasemos a la segunda mentalidad, que es quizás la más peligrosa de todas, porque se disfraza de sensatez y estabilidad: la mentalidad de mediocridad. ¿Has escuchado a alguien, o quizás a ti mismo, decir: «Yo no quiero ser rico, solo quiero vivir tranquilo»? Suena humilde, ¿verdad? Suena razonable. Pero la mayoría de las veces es una excusa perfectamente diseñada para no crecer, para no esforzarse, para no salir de la zona de confort. Las personas con esta mentalidad no están mal, pero tampoco están bien. Viven en una especie de limbo financiero. Tienen lo justo para pagar las facturas, quizás para unas vacaciones modestas una vez al año, y ya. Pero esa aparente comodidad es el enemigo invisible del progreso. Esta mentalidad le tiene pánico a destacar, a ser criticado por querer más, a cambiar una rutina que, aunque no les apasione, es predecible. ¿Cómo se rompe este ciclo de conformidad? Cuestionando tus propios límites autoimpuestos. La próxima vez que te encuentres pensando «con esto me conformo», detente y pregúntate con total honestidad: ¿estoy viviendo realmente tranquilo o estoy resignado? Hay una diferencia abismal entre la paz que viene de tener tus finanzas bajo control y la falsa calma de simplemente haberte rendido. La mediocridad se vence con una dosis de ambición sana. No se trata de volverse un codicioso sin escrúpulos, sino de sentir esa curiosidad por ver hasta dónde puedes llegar, por mejorar un 1% cada día, sin sentirte culpable por ello. Se trata de aspirar a más, no por el dinero en sí, sino por la libertad y las opciones que ese crecimiento te puede dar.
Esto nos lleva directamente a la tercera etapa, la mentalidad de crecimiento. Aquí es donde el juego cambia por completo. El dinero deja de ser un enemigo al que temer o un jefe al que obedecer y se convierte en lo que realmente es, una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede construir la vida que deseas. Las personas con esta mentalidad entienden que la educación financiera no es un gasto, es la mejor inversión que pueden hacer. Saben que si invierten en un negocio y pierden dinero, no es una tragedia, es una lección carísima pero valiosa. Han aprendido a separar su autoestima de su saldo bancario. Y, lo más importante, entienden que el dinero no te cambia, solo amplifica quién ya eres. Si eres generoso, con más dinero serás más generoso. Si eres egoísta, con más dinero serás más egoísta. ¿Cuál es el secreto de la gente con mentalidad de crecimiento? Dejaron de mirar al de al lado. Su competencia no es su vecino con un coche nuevo, ni su amigo que se fue de viaje a Bali. Su única competencia es la persona que eran ayer. Toman decisiones financieras basadas en datos, en análisis, en estrategia, no en el miedo a quedarse fuera o en la euforia del momento. Y sobre todo, entienden un principio fundamental. La libertad financiera no es una lotería que te toca por suerte. Se construye con intención, con disciplina y con un plan. Y así llegamos a la cima de la pirámide, la cuarta y última etapa, la mentalidad de abundancia. Este es el nivel donde el dinero no solo llega, sino que fluye con propósito. Las personas aquí ya no se preguntan, ¿cómo puedo ahorrar un poco más? Su pregunta es, ¿cómo puedo hacer que mi dinero trabaje más duro para mí? Su enfoque no está en recortar gastos hasta el céntimo, sino en crear más valor, en generar nuevas fuentes de ingreso, en construir sistemas que produzcan dinero mientras duermen. Y aquí hay un rasgo distintivo. No solo prosperan ellos, sino que activamente ayudan a otros a prosperar también. Entienden que la riqueza no es un pastel finito. Saben que crear valor y compartir conocimiento hace que el pastel sea más grande para todos. Para ellos el dinero ya no es el objetivo final. Se ha convertido en un medio para comprar lo más valioso que existe: tiempo, libertad y opciones. La opción de trabajar en lo que aman, la libertad de pasar tiempo con su familia, el tiempo para cuidar su salud y sus pasiones. Pero lo más importante de todo y lo que los mantiene en este nivel es la gratitud. Son plenamente conscientes de que la posición en la que están no es fruto de la casualidad, sino el resultado de haber entrenado su mentalidad durante años, de haber superado el miedo, la mediocridad y haber abrazado el crecimiento. Ahora que conoces las 4 mentalidades, la pregunta clave es, ¿cómo pasamos de una mentalidad negativa, como la de escasez o mediocridad, a una de crecimiento y abundancia? El proceso tiene varios pasos, y quiero que los veas como un entrenamiento. Primero, identifícala. No puedes cambiar un enemigo que no ves. Tómate un momento esta semana para escuchar activamente tus pensamientos sobre el dinero. Cuando piensas en tu sueldo, en tus deudas, en tus ahorros, ¿qué palabras aparecen en tu cabeza? ¿Miedo, culpa, ansiedad, resignación? ¿O son palabras como oportunidad, crecimiento, poder? Anótalas si es necesario. Ser consciente es el primer paso para el cambio. Segundo, rompe el patrón de pensamiento. La próxima vez que te sorprendas pensando, no puedo permitirme eso, oblígate a cambiar la pregunta. En lugar de cerrar la puerta, ábrela preguntando, ¿cómo podría hacerlo posible? Este simple cambio de lenguaje es revolucionario. Obliga a tu cerebro a dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Quizás la solución no sea inmediata, pero ya has puesto en marcha el motor de la creatividad en lugar del freno del miedo. Tercero, crea micro victorias financieras. El cerebro aprende con la evidencia. Necesitas demostrarle que sí puedes manejar el dinero. ¿Cómo? Ahorra 50 euros este mes que no pensabas ahorrar. Invierte 20 euros en un fondo indexado, aunque no sepas muy bien cómo funciona al principio. Llama a tu compañía de teléfono y negocia una tarifa más baja. Cancela esa suscripción que no usas. Cada una de estas pequeñas acciones es una señal tangible para tu mente de que estás al mando. Estas victorias
por pequeñas que sean, construyen la confianza que necesitas para dar pasos más grandes. Cuarto, y esto es crucial, rodéate de una mentalidad positiva. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas, y eso también aplica a las ideas que consumes. Deja de seguir cuentas en redes sociales que solo te hacen sentir envidia o insuficiencia. En su lugar, consume libros, podcasts y canales de YouTube como este, que hablan de dinero sin miedo, con estrategia y con una visión de crecimiento. Tu entorno mental define tu futuro económico. Alimenta tu mente con las ideas correctas. Y finalmente, habla de dinero con normalidad. Uno de los mayores problemas es que el dinero sigue siendo un tema tabú. No hablamos de cuánto ganamos, de cuánto debemos o de cómo invertimos. Y ese silencio financiero solo genera ignorancia y vergüenza. Empieza a hablar de dinero con tu pareja, con tus amigos de confianza, con tu familia. Cuanto más natural hagas el tema, menos poder tendrá sobre tus emociones y más control tendrás tú sobre él. Recuerda, transformar tu mentalidad financiera no es un truco rápido. Es un proceso, un entrenamiento diario. Pero es el trabajo más rentable que harás en tu vida. Porque antes de que tu cuenta bancaria crezca, tu mente tiene que hacerlo primero. Mil gracias por estar conmigo en esta aventura. Si este video te ha aportado valor, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal para no perderte los próximos contenidos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te viene encima? ¿Que todo por lo que has trabajado tan duro de repente se desvanece? Perder el trabajo, ver cómo se evaporan los ahorros, ver cómo se cierran puertas que creías abiertas de par en par. Es una sensación devastadora, lo sé. Todos hemos estado ahí, o conocemos a alguien que lo ha estado. Es como si te quitaran el suelo bajo los pies. En esos momentos, es fácil sentir que has perdido todo. Pero, ¿y si te dijera que hay algo que nadie te puede quitar? Algo infinitamente más valioso que cualquier cuenta bancaria o puesto de trabajo. Hoy quiero que hablemos de eso, de ese tesoro indestructible que llevas dentro, tu mentalidad. Piensa en esto por un segundo. La historia está llena de personas que lo perdieron absolutamente todo, fortunas, imperios, reputaciones, y sin embargo lograron reconstruir sus vidas, a veces incluso llegando más alto que antes. Por otro lado, también conocemos casos de personas que, tras un solo tropiezo, nunca más lograron levantarse. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos? No es la cantidad de dinero que tenían, ni los contactos, ni siquiera la suerte. La diferencia crucial, la que marca el punto de inflexión entre el fracaso permanente y la resiliencia, es la mentalidad. Puedes perder tu empleo, tus inversiones pueden caer a cero, puedes perder oportunidades que parecían únicas. Todo eso es externo, es material, es transitorio. Pero si no pierdes la mentalidad correcta, la capacidad de ver oportunidades donde otros ven desastres, la confianza en tu propia habilidad para crear y resolver problemas, entonces no has perdido nada esencial. Con la mentalidad adecuada, puedes volver a construirlo todo desde cero, porque esa mentalidad es la verdadera fábrica de riqueza. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que la riqueza es acumular cosas, dinero en el banco, propiedades, un coche de lujo. Nos enseñaron a medir el éxito por lo que tenemos, pero esta es una visión muy frágil de la prosperidad. Si tu valor depende de lo que posees, ¿qué pasa cuando lo pierdes? Tu autoestima se desploma, te sientes un fracaso. La verdadera riqueza, la riqueza sostenible y a prueba de crisis, no es una cantidad de dinero, es una habilidad. Es la capacidad de generar valor. Es el conocimiento profundo de que, sin importar lo que suceda en el mundo exterior, tienes dentro de ti las herramientas mentales para adaptarte, para aprender, para crear y para prosperar. Imagina a dos constructores. Al primero le das una casa magnífica completamente amueblada. Al segundo, solo le das un martillo, unos clavos y el conocimiento de cómo construir. Ahora, imagina que un terremoto destruye la casa del primer constructor. Lo ha perdido todo. Está desolado porque su riqueza era la casa.
El segundo constructor, en cambio, aunque no tenga nada en ese momento, mira los escombros y piensa, bueno, es hora de empezar a construir de nuevo. Su riqueza no era la casa, sino la habilidad de construirla. Él sabe que puede crear valor de la nada. Tú eres ese segundo constructor. Tu mente es tu caja de herramientas. Tu capacidad para aprender es tu martillo. Tu resiliencia son tus clavos. Tu creatividad es tu plano. La mentalidad de crecimiento, como la llama la psicóloga Carol Dweck, es la creencia de que tus habilidades y tu inteligencia pueden desarrollarse con dedicación y trabajo duro. No son rasgos fijos. Quien tiene esta mentalidad no teme a los desafíos, sino que los ve como oportunidades para crecer. No se rinde ante los contratiempos, sino que los analiza para aprender de ellos. Por el contrario, la mentalidad fija te dice que eres como eres y no puedes cambiar. Un fracaso se convierte en una sentencia sobre tu valía. No soy bueno para esto, nunca lo lograré. Esta mentalidad te mantiene atrapado, te deja en el suelo después de la caída. Entonces, ¿cómo cultivamos esa mentalidad de constructor? ¿Esa mentalidad de riqueza real? Primero debemos cambiar nuestra relación con el fracaso. El fracaso no es el final del camino, es una parte indispensable del proceso de aprendizaje. Cada error es una lección carísima que el universo te está regalando. En lugar de decir fracasé, empieza a decir aprendí que. Redefine el fracaso como retroalimentación. Los emprendedores más exitosos del mundo no son los que nunca fallaron, sino los que fallaron más rápido, aprendieron más rápido y se adaptaron más rápido. Segundo, enamórate del proceso, no solo del resultado. Si solo buscas la meta final, el $1.000.000, la casa de tus sueños, el camino se te hará eterno y frustrante. Pero si aprendes a disfrutar del desafío diario, de la pequeña mejora, de la nueva habilidad que adquieres, cada día se convierte en una victoria. La riqueza no es un destino, es el viaje de convertirte en alguien capaz de crear valor constantemente. Tercero, invierte en tu mayor activo, tu mente. Lee libros, haz cursos, escucha podcasts. Aprende una nueva habilidad que no tenga nada que ver con tu trabajo actual. Expande tus horizontes. Cuantas más herramientas tengas en tu caja, más problemas podrás solucionar. El conocimiento, una vez adquirido, no te lo puede arrebatar nadie. Es la inversión con el mayor retorno garantizado de la historia. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Qué aprendiste de ellos? Es probable que te hicieran más fuerte, más sabio, más resiliente. Esas crisis vistas en retrospectiva fueron tus maestras más duras, pero también las más eficaces. Te obligaron a sacar recursos internos que no sabías que tenías. La próxima vez que te enfrentes a una pérdida, a un revés, a un momento de duda, quiero que recuerdes esto. Lo material va y viene. Las circunstancias externas cambian como el viento. Pero tu capacidad para pensar, para crear, para adaptarte y para levantarte una y otra vez, eso es tuyo para siempre. Esa es tu verdadera fortuna. Así que no te enfoques en proteger obsesivamente lo que tienes. Enfócate en convertirte en la persona que puede crearlo todo de nuevo y mejor. Porque cuando entiendes que la riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu cabeza, te vuelves verdaderamente libre e imparable. La verdadera seguridad no viene de tener un colchón de dinero, sino de saber que tú eres la máquina de hacer colchones. Esa es la diferencia entre quien cae y se levanta y quien cae y se queda abajo. La diferencia está en saber que aunque hoy lo hayas perdido todo, mañana puedes empezar a construir tu imperio de nuevo, desde cero, con la lección aprendida y una mentalidad a prueba de todo. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva, me ayudarías muchísimo dándole a me gusta y compartiéndolo con alguien que necesite escucharlo. Y por supuesto, si quieres seguir explorando cómo construir una vida más fuerte y con propósito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.